¿Te gustan los chiles en nogada y no sabes cómo hacerlos? Pues hoy, en Sin Secretos en la Cocina con Sabor, aprenderemos a hacer esta exquisita receta. Quédate conmigo y vamos a hacerla. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar chiles en nogada. ¡Vamos a ellos! Vamos a necesitar carne molida de res, 750 gramos y 250 gramos de carne molida de puerco. Para sazonar nuestra carne, vamos a necesitar 2 cucharadas de manteca, una cucharadita de azúcar, una cucharadita de sal, 1/3 de cucharadita de canela molida, 1/4 de cucharadita de nuez moscada molida, 1/4 de cucharadita de comino molido, 1/4 de cucharadita de pimienta negra molida y una pizca de clavo en polvo. Y para seguir sazonando nuestra carne, vamos a agregarle 40 gramos de cebolla finamente picada, 2 dientes de ajo grandes y 750 gramos de tomate saladet o guaje. En este caso, este tomate lo vamos a despepitar, o sea, quitarle la semilla y lo vamos a cortar en cubitos muy pequeños. Las colaciones para acompañar nuestra carne van a ser 90 gramos de plátano macho muy maduro, 50 gramos de durazno criollo, el cual vamos a pelar y a cortar en cubitos muy pequeños. 50 gramos de pera lechera, la cual la vamos a pelar y a cortar en cubitos muy pequeños. 50 gramos de manzana panochera. Te preguntarás, ¿qué es esto de manzana panochera? Esta manzana es muy pequeña, es una fruta que tiene un sabor agridulce, que además le da un toque especial a nuestro platillo. Si tú no la puedes llegar a conseguir, la puedes sustituir por manzana Smith, la que es verde, porque también es agridulce y es jugosa. Otras colaciones que vamos a necesitar son 40 gramos de pasitas que ya tenemos finamente picadas, 40 gramos de piñón. Trata de conseguir el piñón porque este le da un sabor increíble a tu guisado. Este piñón que yo tengo aquí ya viene pelado. También vamos a necesitar 40 gramos de almendras, las cuales ya pasé por agua caliente para poderlas pelar. Las metí a tostar y posterior a ser tostadas, las corté en pedacitos muy pequeños. Y para darle un toque todavía más deliciosa a nuestra carne molida, le vamos a agregar 1/4 de taza de vino Jerez, o sea, 60 mililitros. Estos son todos los ingredientes para preparar la carne. Y no pueden faltar los chiles poblanos. En este caso, esta preparación que yo voy a hacer es para preparar 9 chiles. Y para preparar nuestra nogada vamos a necesitar 200 gramos de queso doble crema, 180 mililitros de leche, 2 cucharadas de azúcar, 1/4 de cucharadita de pimienta blanca, 100 gramos de nuez pegana. ¿Por qué pegana y no nuez de Castilla? A mí la nuez de Castilla no me gusta porque hay que pasarla por agua caliente para que esta pueda ser pelada. La verdad, a mi parecer, esta nuez, una vez que la pasas por agua caliente, pierde mucho su sabor y aparte es un poco más amarga. 200 gramos de crema. Esta crema es ácida y una cucharadita de sal. Huevos para capear nuestros chiles y suficiente harina. Y para decorar, granada y perejil. Vamos a la preparación. En esta olla vamos a ir agregando las 2 cucharadas de manteca de cerdo, porque aquí vamos a preparar nuestra carne. Una vez que ya esté caliente la manteca, vamos a agregar la cebolla. Nada más vamos a dejar que se acitrone. No queremos que se vaya a quemar. Una vez que ya se haya citronado, vamos a agregar los 2 dientes de ajo. Los vamos a triturar en esta prensa. Es inmediatamente que vamos a agregar la carne una vez que agreguemos el ajo. No queremos que se vaya a quemar. Recuerda que aquí va la de res y la de puerco. Le vamos a subir a la temperatura de nuestra flama para que ahora sí se cocine muy bien la carne.
En este momento le vamos a agregar la sal, el azúcar, el tercio de cucharada de canela en polvo, el cuarto de cucharadita de nuez moscada, el comino molido, la pimienta negra molida y la pizca de clavo de guisar. Recuerden que todo va molido. Vamos a revolver. Este es el momento perfecto en agregarle todas las especies para que la carne absorba todos sus aromas y su sabor. Ahora la vamos a tapar. Una vez que esta empiece a sazonarse, a tomar el hervor, vamos a contar 35 minutos. Ya empezó a tomar el hervor, como te puedes dar cuenta. Se está cocinando con sus propios jugos. A partir de ahorita vamos a contar 35 minutos. Vamos a mover. Y ahorita le vamos a bajar la temperatura a nuestra parrilla, a media. Y la vas a volver a tapar. Los veo dentro de 35 minutos. En este otro sartén vamos a agregar un chorrito nada más de aceite, así nada más. Ahora aquí vamos a agregar el plátano macho, lo vamos a sofreír. Esto es para que agarre un delicioso sabor. Vamos a subirle la temperatura que no se queme. Como puedes observar, aquí tengo los tomates, ya los partí a la mitad y también les quité el pedúnculo. Ahora le vamos a retirar con una cuchara las semillas. Recuerda que te dije que no queremos que tenga semilla. Ya le saqué toda la semilla a los tomates. Ahora los vamos a llevar al sartén a asar. Pues ya el plátano macho ya está bien frito y ha agarrado un sabor dulce. Vamos a reservarlo junto a las frutas que tenemos ya picadas. Ahora vamos a ir picando los tomates. Recuerden que les dije que los queremos en cubitos pequeñitos. Vamos a picarlos perfectamente bien. Una vez picado, lo vamos a llevar al sartén a asar. Ya el sartén se está calentando. Vamos a ir agregando el tomate. A este sartén no le agregué nada de aceite. Vamos a dejar que ahí se vaya soazando el tomate. Te preguntarás, ¿por qué hacer esto y no agregárselo directamente a la carne? No, porque no quiero que la carne pierda su sabor que tiene con todos los condimentos que le agregamos. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, está soltando sus jugos el tomate. Y lo que quiero es que quede prácticamente como una pasta, una salsa muy espesa que casi no tenga nada de jugo. Ya pasaron los 35 minutos. Ya la carne está bien cocida. Vamos a empezar a agregarle todas las colaciones que ya habíamos picado. En este caso sería el plátano, la manzana, el durazno y la pera. Procuren que todo esté muy maduro. Aquí va el plátano que ya habíamos friteado. Vamos a revolver perfectamente bien. Si te das cuenta, nuestro picadillo no tiene nada de caldo. En este punto vamos a agregar las pasitas. Recuerdan que ya están picadas. Los piñones, las almendras y vamos a revolver. Huele delicioso, ¿eh? Vas a ver qué relleno tan rico te va a quedar si tú haces esta receta al pie de la letra. Pues ya el tomate está perfectamente bien asado. Como te puedes dar cuenta, no le quedó nada de jugos. Ahora se lo vamos a pasar a nuestra carne. Pues aquí tengo la carne. Como puedes observar, ya las frutas están bien cocidas y huele esto delicioso. Ya lo probé. Está exquisito, no le hace falta nada. Vamos a agregarle el tomate que asamos y vamos a revolver. Vamos a agregarle el vino Jerez. Recuerda que es 1/4 de taza. Vamos a darle unos 5 minutos a flama muy baja. Los veo en un rato, no lo vayas a tapar. Pues ya quedó nuestro relleno para los chiles en nogada.
Y quedó espectacular, no le hace falta nada. Vamos a empezar asando nuestros chiles poblanos en la hornilla de nuestra estufa. Una vez que los vayas asando y que te queden así, como quemaditos, los vas a ir agregando a una bolsita para que estos vayan sudando. Ya terminé de soasar todos los chiles poblanos. Aquí los vamos a dejar en la bolsita unos 7 minutos nada más. No queremos que se suden demasiado, ya que si los haces sudar demasiado, estos se te pueden llegar hasta desbaratar en las manos a la hora de empezar a despellejar. Ya pasaron los 7 minutos, están listos para que les empecemos a quitar la piel. Con un trapito vas a empezarlos a limpiar, así. El tipo de chile en nogada no hay que mojarlo, simplemente con un trapito le vamos a quitar todo el pellejito y es más fácil pelarlos, con mucho cuidado. Así le vas a hacer a todos hasta terminar. Pues ya quedaron todos los chiles bien despellejados. Ahora, con unas tijeras, vamos a abrirlos con mucho cuidado para poderles quitar la semilla que tienen dentro. Aproximadamente como por la mitad es que tú vas a abrir. Hasta ahí, no le vas a llegar hasta arriba. Si te das cuenta, aquí está la semilla. ¿Ves? Con una cuchara vamos a írsela quitando. ¿Ves cómo salen disparadas? Eso es lo que tienes que hacer. Pues ya terminé de quitarle toda la semilla, como puedes observar. No le quedó nada. Así le vas a hacer a todos hasta terminar. Pues ya despepité todos los chiles. Ahora los vamos a empezar a rellenar con el relleno que ya tenemos preparado. El relleno, cuando tú vayas a preparar tus chiles, debe de estar a temperatura ambiente. No los vayas a querer agregar estando caliente el relleno, porque pueden suceder muchas cosas, como sobrecalentar el chile y que este se te vaya hasta desbaratar en las manos. Vamos a empezar a rellenar y vas a empezar a embullir. Estos chiles realmente cuestan caros porque sí llevan bastante relleno, ¿eh? Pero vale la pena. Deben de quedar bien retacaditos. Ahora vamos a girarlo y le vamos a agregar por esta parte. Así te debe de quedar. Así le vas a hacer a todos hasta terminar. Pues ya se rellenaron 9 chiles y aún me quedó como para rellenar 2 más. O sea que fácilmente con la preparación de esta carne nos salen 11 chiles. Ahora en la harina vamos a empezar a revolcar nuestros chiles que ya están rellenos. Esto es para que se les pegue perfectamente bien el huevo una vez que los empecemos a capear. Pues ya quedaron bien enharinados. Ahora vamos a preparar el capeado. Vamos a empezar a levantar los huevos para hacer nuestro capeado. Y vamos a agregarle 1/4 de cucharadita de sal. Y vamos a empezar a levantar las claras. ¿Cómo vas a saber si tus claras ya están listas para que empieces a agregarle las yemas? Cuando tú agarres tu traste y lo voltees y estas no se caigan. Es cuando tú debes de ir agregando poco a poco las yemas. Ahora vas a agregar poco a poco la cucharada de harina. Ahora vamos a empezar a capear.
Vamos a agregar suficiente aceite. Así nada más. Aproximadamente sería de tu sartén que cubra un medio centímetro. No lo vayas a querer poner ahogado de aceite porque entonces el capeado se te va a dispersar en todo el sartén. Ya el aceite está caliente. Le voy a bajar porque le voy a agregar un pedacito de cebolla para aromatizar el aceite. Vamos a retirarla. Vamos a sumergir el chile en nuestro capeado. Si ves que le falta en algún lado, lo vuelves a sumergir. ¿Ya ves cómo quedó? Ahora lo vamos a llevar a freír. Ahora lo vamos a voltear. Y ya quedó, lo vamos a sacar. Una vez que ya hayamos terminado de capear nuestros chiles, vamos a empezar a hacer enseguida nuestra nogada. Vamos a agregar los quesos. En este caso, como no tuve queso de cabra, le puse queso doble crema, recuerda. También le vamos a echar la crema. Vamos a agregar el azúcar, la sal, la pimienta blanca y la leche. Y no puede faltar la nuez. Y vamos a licuar. Pues ya quedó lista nuestra nogada. Vamos a presentar nuestros chiles. Vamos a agregar la nogada. Miren qué espesita quedó. Ya la probé y sabe deliciosa. Vamos a ponerle un poquito de perejil. Y ahora viene la granada. Así es como te tiene que quedar tu salsa de nogada, espesita, no aguada. Pues así quedaron nuestros chiles en nogada el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.